Un saludo a todos. Esta es la calle José María Morelos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Homenaje que hacemos al gran héroe y estadista mexicano José María Morelos y Pavón, nombrado por él mismo siervo de la nación. En este programa veremos sus principales ideas, momentos, situaciones, todo un personaje que le da a México valentía, amor, devoción a la patria. Hoy veremos su vida, su obra y la relación que tiene con el estado de Nuevo León. Bienvenidos. José María Morelos y Pavón nace el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, hace prácticamente 250 años. Le toca vivir toda una época en donde los campesinos eran tratados como esclavos y poco tenían que ver en la escala social y en las oportunidades a futuro. Formaban parte de un vasto grupo de personas que tenían pocas oportunidades para hacer una vida completa, plena. Vivían finalmente en una colonia, en un dominio español. De ahí entonces que fuera la infancia de Morelos la que se consideraba como un hombre más con poco futuro, en la que vino a formarse el sentimiento de participar andando el tiempo en la independencia de México. Este personaje, que podemos considerarlo finalmente como un prototipo del hombre sureño de México, tiene también relaciones directas con el norte, porque su vida fue tan completa en el sentido de ser un genio militar, un estadista y un hombre que fuera definitivo para México. Por tanto, lo que vivió desde niño tiene relación con todo el país. Fue finalmente el alumno predilecto, el hombre cercano a otro gran personaje de la historia, a Miguel Hidalgo y Costilla, a quien conoció en el Colegio de San Nicolás, en Morelia. Ahí empieza la historia de este personaje, que con tal humildad siempre se presentó a los demás con ese gran dominio de sí mismo, que antes de recibir el lema de generalísimo, siempre recibiera finalmente el simple nombre de siervo de la nación. Escogido por él mismo, ese fue su título, el siervo de la nación. La infancia de Morelos fue una experiencia prolongada de un mismo trabajo. La tierra, el cultivo de extensiones muy grandes, tanto en lo que es hoy el estado de Michoacán, como en lo que fue en buena parte el sur de Guanajuato, parte del actual estado de Morelos. La situación era la misma. Grandes jornadas, poco trabajo, bien pagado y sobre todo la necesidad de recibir un trato digno, un trato como persona humana. De ahí viene el deseo de dar a los niños y a las niñas de su país, de su nación, derechos, darle otra categoría, otro trato, hacerlos que crecieran capaces, seguros de sí mismos, dispuestos a enfrentar su futuro, a ser tratados como personas. Por eso entonces el documento conocido como Sentimientos de la Nación, obra de José María Morelos,
en el año de 1813, nos muestra esas ideas que desde muy niño Morelos arraigó en sí. También el deseo de estudiar. Es otra constante que hay en Morelos que lo convierte finalmente en alumno de un seminario conciliar, de una universidad a una edad avanzada. No tiene la posibilidad de estudiar de niño, pero sí estudia más tarde. A la edad de 20 años lo vemos ya dentro de todo un proceso de aprendizaje, profundizando sobre distintos aspectos de la vida de ese tiempo. Ahí es en donde Morelos se convierte finalmente en un pensador, en un ideólogo, en un verdadero dirigente preparado para sumarse a Miguel Hidalgo a hacer juntos la independencia de México. Más que el conocimiento profundo de la ley, Morelos tenía la experiencia de haber sentido y de haber vivido en carne propia una larga etapa de su vida bajo el yugo español, sin ningún derecho, sin saber que se sentía parte de una nación, la que lo podía proteger, la que lo podía alentar a seguir adelante. Y además se desarrolla una inteligencia natural ante la necesidad de defenderse en los distintos momentos de la vida. De esa inteligencia nace su capacidad estratégica para saberse defender, para poder participar en la guerra de independencia. Indaparapeo, Michoacán, es el lugar en donde firma con Hidalgo un pacto moral, una decisión, una convicción personal de comprometerse a vivir, a luchar y a morir por la independencia de México. Se le hace jefe principal superior de las fuerzas del sur. De ahí empieza un periodo ascendente para el movimiento insurgente. Su misma capacidad hace que la lucha de independencia crezca en varios sentidos. Por un lado, en el dominio militar, y por el otro, en la construcción de leyes y de la primera Constitución que le daría a México justicia, derechos, bienestar. Entre 1811 y 1813 se escribe la etapa de continuación en la independencia de México. El movimiento que permite continuar con aquello que había iniciado Hidalgo. Ya la antorcha estaba encendida y Morelos era el caudillo del sur. Había tomado Cuautla en un sitio que duró 72 días. Tan impresionante fue la estrategia militar que usó Morelos, que se dice que el propio Napoleón Bonaparte exclamó: con 2 Morelos conquistaría el mundo entero. Esa era la talla de un militar que sabía rodear, atacar, volver a atacar, esperar el momento adecuado para conseguir hacerse de las diferentes situaciones para convertirlas en positivas y en victorias para la independencia de México. En ese mismo tiempo Morelos tuvo otra iniciativa: hacer el primer Congreso Constituyente, convertir al movimiento insurgente en gobierno. Es la primera vez que se utiliza el término México como nombre del país. Hace la Convención de la América Mexicana. Inicia en Chilpancingo un congreso que crearía los 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo
y el judicial, y le da a ese Congreso el mando máximo. Él mismo se somete a ese Congreso y se convierte de generalísimo en siervo de la nación. Da un ejemplo de disciplina y de trabajo en favor de la patria. Todo esto termina el 22 de octubre de 1814, cuando finalmente la Constitución de Apatzingán entra en vigor y existe el primer gobierno insurgente, el primer gobierno que le da a México libertad como país insurgente y al mismo tiempo país independiente. En ese primer Congreso Constituyente que se inició en Chilpancingo y terminó en Apatzingán entre 1813 y 1814, estaban representados los estados que estaban luchando en la independencia, los que estaban participando activamente, que seguían perdiendo personas, gentes que luchaban a diario contra los realistas. Estaban en esa lista de estados Michoacán, lo que es hoy el estado de Morelos, la provincia de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, pero en esa lista no estaban incluidos los estados que no se encontraban en esa parte del país, pero que también eran considerados parte de México. Fue el caso del estado de Nuevo León, que el propio Morelos decidió autonombrarse diputado por Nuevo León, considerando que en ese lugar había nacido Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, y que había habido en los momentos en que Hidalgo había iniciado la lucha, batallas y gente muerta y participando en todo ese movimiento insurgente. Tanto así que había muerto el gobernador Santa María y Juan Ignacio Ramón. De ahí viene la decisión del propio Morelos de ser representante del nuevo Reino de León, de lo que es hoy el estado de Nuevo León. Así Morelos fue nuestro primer diputado y nuestro primer representante para elaborar un texto constitucional mexicano. Morelos tenía muy claro el motivo de su lucha. Se trataba de convertir en ley aquello que había considerado necesario para la población de aquel momento de la República inicial. Era necesario poner igualdad entre el hijo del hacendado y el hijo del barretero, que era quien trabajaba las tierras. Era importante considerar una jornada única, bien pagada, lo suficientemente asegurada para que una comunidad pudiera vivir con dignidad. Eran los sentimientos del pueblo mismo que los convertía en artículos constitucionales. Por eso su interés en considerar como parte de la República a aquellos estados que habían luchado por la independencia desde el año de 1810. En el caso de Nuevo León, la primera noticia de la independencia y la primera batalla se dan en ese mismo año, entre septiembre y noviembre de 1810. Desde entonces, para Morelos y todos los jefes insurgentes de aquella época, Nuevo León debería ser considerado Estado miembro de México, de la Federación Mexicana. Así entonces, desde 1813 y 1814, aquellos derechos que conseguía Morelos, hacerlos realidad en beneficio de los insurgentes y de los mexicanos, también eran beneficio y recibían su ejecución aquí en Nuevo León. Así, desde 1813, la provincia del Nuevo Reino de León empezaba a considerarse como Estado libre y soberano de Nuevo León, lo que logró ratificarse en la primera Constitución Federal Mexicana del 4 de octubre de 1824.
hace aproximadamente 190 años. La participación de Morelos fue determinante para que continuara, resistiera y finalmente se consumara el movimiento de independencia. A él se le suman hombres de la talla de Hermenegildo Galeana en Tecpan o de los hermanos Nicolás y Leonardo Bravo, también en el sur de México, como Mariano Matamoros y otros muchos que eran los líderes de las guerrillas que lograron mantener la antorcha encendida y continuar ese movimiento. Estando todavía batallando contra el insurgente, es cuando se dicta en España la Constitución de Cádiz, lo que da aliento a que las ideas liberales algún día podrían convertirse en realidad. Esto consiguió que los insurgentes que encabezaba Morelos siguieran luchando. Pronunciaron varias veces los nombres de igualdad, participación, libertad y todos esos derechos, todos esos principios lograron convertirlos en leyes, en la primer constitución, primero en Apatzingán y más adelante en la Constitución Federal de 1824. Lo más importante y lo que destaca en esas acciones es que en todos estos momentos el nombre de Nuevo León estuvo presente y desde ahí empezó a gestarse que Nuevo León fuera un estado libre y soberano de la primera República Federal Mexicana. En 1824, cuando gobernaría México Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República. Finalmente, después de meses y años de lucha, Morelos es aprendido por un militar que había sido su propio soldado. Fue una traición que se dio entre soldados que cambiaban de un bando a otro y que terminaron con la vida del más grande estratega que tuvo nuestro país en la lucha de la independencia, que al mismo tiempo fue el primer legislador, el primer constituyente, el primer jefe de Estado y de gobierno de un momento en donde todavía el país, sin tener la posibilidad de ser independiente, lo fue a su manera. También queda el resultado de que el primer representante de Nuevo León ante un Congreso Federal fue justamente este gran personaje, José María Morelos y Pavón. José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, así fue el nombre completo del generalísimo Morelos. Para hablar del generalísimo Morelos se requieren grandes espacios de tiempo. Sin embargo, debemos tener presente que a este inmortal insurgente se le debe la severa vigilancia, custodia y acendrada inspiración a la célebre Carta Constitucional de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, misma que diera a nuestra patria en gestación una fisonomía distintiva de las demás repúblicas americanas de aquellos aciagos y dolorosos tiempos. No solo se revela como un gran soldado, sino como un estadista, un visionario y apasionado de las clases populares que agonizaban bajo la dominación de los hacendados y encomenderos. De Apatzingán al nuevo reino de León. Esa conexión histórica que nos une con este siervo de la patria, como él mismo se hacía llamar, principia aquel 22 de octubre de 1814 en el Palacio Nacional
del Supremo Congreso Mexicano de Apatzingán. Cuando el generalísimo Morelos firma el histórico documento representando al territorio del nuevo Reino de León. Al estampar su firma con mano fuerte, segura y vigorosa, abre desde ese mismo instante las puertas de la inmortalidad y el reconocimiento perenne de los habitantes de esta provincia. México, como consecuencia del Plan de Iguala, se independiza para siempre de la península ibérica. El título más adecuado para José María Morelos y Pavón, después de haber conocido todos los logros de la independencia de México que tuvo en esos años, es el título de precursor de la patria mexicana. Junto con otros como el padre Mier, López Rayón, Hermenegildo Galeana, fueron verdaderos pensadores y grandes militares a los que debemos nuestra libertad, nuestra autonomía como nación, la creación misma de la patria mexicana. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su compañía, su interés por estos temas. En la producción, Pati Acosta. En la cámara, Alberto Hidrogo. Everardo Arbizo y Mario Treviño en la postproducción. León Regio se despide manifestándoles el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.